Bien, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales. La propuesta obtuvo 88 votos a favor, 24 en contra, 27 abstenciones. ¿Qué pasa ahora? La iniciativa regresa a la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados para analizar las indicaciones. Queremos profundizar en este tema, pero también en lo que está pasando en Chile junto a Gael Yeomans, diputada de Convergencia Social y presidenta de la Comisión del Trabajo. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, Gonzalo. La primera pregunta creo que apunta a las dos cosas. Se aprueba la rebaja a 40 horas laborales por semana. ¿Qué impresión tiene usted? Ustedes en el Parlamento han ido también agilizando un montón de proyectos que estaban ahí por distintas razones atrasados, ¿cierto? El gobierno también poniéndole urgencias y también poniéndose al día en un montón de cosas, tratando de dar respuesta a la gente de alguna manera con distintos ítems. Sí. Este era uno. Pero la impresión que da es que no hay nada que logre aplacar un sentimiento de insatisfacción y de desazón. ¿Cómo lo ve usted? Sí, si bien para nosotros es un paso importante en la dignidad para la y los trabajadores el proyecto de ley y su aprobación, también decir que no solamente fueron diputados esta vez de la oposición, sino que hubieron diputados también de la derecha, de Chile Vamos, que votaron a favor de esta propuesta, que presentaron indicaciones, por lo tanto da cuenta de que podemos avanzar en esta medida, pero claro que se queda corto frente a demandas de años, 30 años, en el fondo con un malestar social acumulándose en distintos temas. O sea, para esto el tema de pensiones, de derechos sociales en general, yo diría, la sensación de abandono, de que cada uno tiene que pagar, en el fondo, con sus propios recursos, si es que los tiene, derechos sociales básicos. Por ejemplo, la salud. ¿Qué ocurre con la educación de los hijos e hijas? El pensar por un futuro distinto. ¿Y qué pasa cuando estamos también profundizando quejas que se habían hecho antes? No es primera vez que lo que está sucediendo acá había ocurrido. La protesta contra los TAC se había dado en otras ocasiones. Pero tú estás viendo a un Chile que va más allá, que quiere ir más allá de lo básico, que por cierto es relevante. Un Chile que está acogotado transversalmente por situaciones como esta, solo por dar este ejemplo, y que nos dicen cuando les preguntamos, oiga, si lo que nosotros queremos es no dejar de pagar, es pagar un poco menos. Es que nos alcance. O sea, me ha escrito una cantidad de gente. De repente, por ejemplo, personas que vienen de Pudahuel, Maipú, Cerrillos, que tienen que trabajar en ciudad empresarial, y me dicen, oye, yo gano un sueldo y la cuenta del TAC me sale 120.000 pesos mensuales, y eso que me salto algunos TAC para que me dé, solo TAC. ¿Cómo se responde a tanta multiplicidad de necesidades? ¿Cómo se va encontrando el camino de solución que es esto? Yo creo que lo primero es que las soluciones tienen que estar en diálogo con la sociedad, escuchando las demandas, porque si no vamos a replicar fórmulas añejas que no han llegado a soluciones y finalmente malestares se han ido acumulando durante todo este tiempo. Perdón, pero ¿se está haciendo eso? Lo digo también desde el punto de vista constructivo, políticamente también generoso, porque sin perjuicio del desacuerdo y de la crítica que puedan tener ante una determinada gestión, claro, ustedes también se están poniendo al día porque hay muchas cosas que pudieran hacer y que no hicieron. El gobierno también está haciendo lo suyo. De una otra manera está proponiendo rápidamente también una agenda de rebaja de pensiones, en fin. ¿Por qué la gente no lo aprueba? ¿Por qué no basta? Y además no cree. Bueno, yo creo que ahí hay dos temas importantes. Uno, me parece que las medidas propuestas por el gobierno no dan el ancho para las demandas que hoy día están afuera en la calle. Y efectivamente, en el Congreso tenemos algunos proyectos, pero que tampoco dan suficiente respuesta, porque estamos hablando de cambios que son estructurales. O sea, cuando decimos es necesario, y la gente lo dice, es necesario terminar con la AFP, terminar con el negocio del sistema de pensiones y tener un sistema que dé garantía de pensiones justas. Pero sin embargo, mantenemos el sistema. El presidente lo que hace es aumentar el pilar solidario, que está bien, o sea, todos podemos estar de acuerdo con eso, pero no termina en el fondo con el modelo existente en materia de negocios y las utilidades de pensiones. Entonces, ¿qué sucede con aquellas personas que están por fuera del 60% de la población, que no tiene pilar solidario, que cotiza y que siente que todos los años de cotización trabajado en el fondo van a nada?
porque después tienen una jubilación miserable. Entonces, por eso la discusión es más de fondo y no va a ser, en el fondo, respondida de alguna manera con medidas tan a corto plazo, sino que tiene que haber un debate más profundo. Para eso tenemos que hablar sobre una nueva Constitución. Sí. ¿Valoramos la democracia? ¿Nos estamos dando cuenta los chilenos en el momento histórico que estamos observando? Tal vez muchas generaciones que no nacimos o que no estuvimos físicamente en la época de la dictadura, no sabemos lo que es perder la democracia en vivo, digamos. ¿Lo estamos sopesando? ¿Cómo lo ves tú también? Que Sí. imagino que también estás dentro de ese target, Sí. ¿no? Y que estás viendo un fenómeno nuevo que habíamos visto por libro, por testimonio, pero no así. O sea, yo creo que hay que valorar la democracia. Y de hecho me parece que la salida a esto es profundizar la democracia, generar mecanismos para que las personas puedan participar e incidir en la política. Estamos En todos otros países cuidando, perdón, existen esos la mecanismos. democracia, los actores políticos, Gael, a lo mejor te voy a hacer discrepar con parte de tu sector, pero ¿es cuidar la democracia cuando estamos proponiendo sacar a un presidente o cuando estamos analizando una acusación para iniciar un camino de ese tipo? Acá hay opiniones distintas. Sí. La pregunta es, porque he visto personas incluso opositoras que dicen, como Javier Apará, oye, no es el momento. Esto no es razonable que estemos sacando antes de que un presidente termine en democracia su periodo. ¿Cómo lo analizas tú? O sea, yo creo que la crisis que tenemos hoy día nos lleva a cuestionarnos las normas que tenemos hoy día en nuestra Constitución, que muchas de ellas han sido heredadas de la dictadura, que no se transformaron. O sea, tenemos quórum que hacen muy difícil aprobar ciertas transformaciones en el Congreso. Es que esa es otra cosa, pero yo te pregunto porque, por ejemplo... Es que yo creo que tiene relación. Tiene relación, pero por ejemplo en este tema de las 40 horas, ustedes han trabajado estrechamente con las diputadas del Partido Comunista. ¿Tú compartes la postura que tienen ellas respecto a este punto en que hablamos ya de ir a buscar las responsabilidades políticas? ¿Tú crees que yo creo que hay merece la pena? responsabilidades políticas. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Y a mí me parece, de hecho nosotros señalamos que el ministro Chadwick debería renunciar. Y creemos que si no renuncia, si no hay un gesto de responsabilidad política por parte de este gobierno, la verdad es que es bien difícil avanzar. Es bien difícil avanzar, porque ni siquiera lo reconocen. O sea, tuvimos el día de ayer la presencia del ministro Chadwick en el Congreso. Estuvo hablando 1 hora, luego de las interpelaciones que le hicimos también los diputados, diputadas, de señalarles cuáles son las cifras de vulneración a derechos humanos que tenemos hasta la fecha, de señalar cuáles son los temas pendientes. Lamentablemente el ministro señala, luego de todo ese momento, que no tiene responsabilidades. Entonces, la verdad es que llega a ser una burla para nosotros, pero sobre todo para la ciudadanía, que está hoy día esperando una respuesta seria. Y es por eso que hay responsabilidades políticas. Yo esperaría que en el fondo se asumieran esas responsabilidades por parte del gobierno, que no tengamos que llegar a una acusación constitucional, por ejemplo, contra el ministro Chadwick, sino que sea el mismo gobierno quien tome las decisiones políticas. Y respecto a lo otro que me parece que es fundamental, es necesario avanzar en un camino que dé respuesta, pero un camino que dé respuesta va a tener que ser sobre la base de cuestionar, en el fondo, esta democracia restringida, de cuestionar las normas que tenemos en la Constitución, de poder avanzar hacia un nuevo pacto social, y eso incluye una asamblea constituyente. La verdad es que estos temas han estado, en el fondo, guardados bajo la alfombra durante tanto tiempo, y que salen de a poco, ¿cierto? El tema de las pensiones, el tema de la salud, el tema del TAC, de las concesiones, de la educación. Son temas pendientes en Chile. Pero lamentablemente, si no discutimos esto a fondo, si no generamos espacios para que la ciudadanía también diga cuál es su opinión, no vamos a poder resolver esto. Esto no se resuelve en un debate, en un diálogo de 4 paredes entre partidos políticos. Al contrario, tiene que ser con la sociedad. Sin la gente, esto no se va a resolver. Diputada, como abogada rancagüina, tal vez también parte de la nueva generación que se ha incorporado al Congreso. El gobierno anterior tuvo una configuración en el Congreso bastante más positiva que la que tiene hoy día el Ejecutivo. Así todo, no logró llegar a ese cambio de la Constitución. Dicho sea de paso, cambiar la Constitución requiere de quórums bastante altos, ¿no? No es fácil, aunque tengas una configuración favorable. Hay que ponerse de acuerdo. Pero políticamente realista, ¿crees que hay piso en este escenario, en este gobierno, en este Congreso, para llegar a pensar en cambiar la Constitución?
sea, yo parto de un análisis crítico de lo que es este Congreso, de la forma que responde el gobierno, pero también pienso que si no hay otra salida, si no hay otra forma de responderle a la gente, de incluirla en el fondo en la decisión que se tome sobre el futuro del país, vamos a tener esta crisis en unos años más. O sea, la verdad es que por eso la seriedad en que abordemos este tema requiere acuerdos, obviamente. Yo sé que esto tenemos que avanzarlo mediante acuerdos, pero acuerdos que involucren a las organizaciones sociales. Por ejemplo, tenemos una mesa, Unidad Social, que involucra a distintos actores que se han movilizado anteriormente. Por ejemplo, Noma FP, el Colegio de Profesores, entre otros. Entonces, perfectamente el diálogo debería ser incluyéndolo, porque si no vamos a agotar espacio. O sea, nosotros lo que pensamos para nosotros, y la verdad es que sería muy importante que en Chile podamos avanzar hacia una nueva constitución por lo mismo, porque no queremos repetir esto. O sea, no queremos que exista toda esta crisis y esta explosión para recién ahí reaccionar y decir, vamos a tener que hacer algo. Y con fondos de avances que son sumamente cosméticos. Tenemos que ir al fondo y tenemos que realizar esos cambios estructurales, porque si no nos vamos a quedar cortos. Y en eso, la verdad es que sabemos cuáles son las normas que tenemos actualmente en la Constitución, pero vemos otras constituciones en el mundo en donde establecen mecanismos de participación, en donde una posibilidad de cambiar la Constitución es una asamblea constituyente. Y se ha efectuado, se ha realizado, en donde, por ejemplo, ciudadanos pueden presentar proyectos de ley. En Chile no se puede hacer eso. E incluso los parlamentarios estamos restringidos para presentar proyectos de ley sobre ciertas materias, por ejemplo, sobre pensiones. Entonces, tenemos una democracia restringida y que hoy día también gran parte de los problemas los tenemos debido a esa restricción de la democracia. Diputada, ¿cómo ve usted la situación? Hoy día se cumple una semana. Esto ha sido largo, ha implicado un costo del más importante sin duda en que haya muerto gente. Y ahí estamos todos muy pendientes de saber el resultado de aquellas investigaciones para saber todo lo que corresponde y si se ajusta o no a derecho, a la Constitución, ¿verdad? A diferencia de lo que pasó en la década del 70, hoy día ha habido muchas más herramientas, con sus bemoles, con sus errores, también con, por cierto, una irresponsabilidad tremenda de publicar cosas no chequeadas y falsas, porque eso también no contribuye. Pero en la década del 70 no habían fotos. Hoy día hay una fiscalización mucho mayor, hay más cámaras, hay más ojos encima. Pese a todo, igual pasa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree usted que esto va a entrar en una segunda etapa? ¿Nota usted? ¿Cómo evalúa? ¿Sabe usted qué va a pasar mañana con esto? O sea, yo creo que ninguno tenemos hoy día la certeza de lo que va a suceder el día de mañana. Pero sí creo que es nuestra responsabilidad política, y lo digo porque nos falta estar a la altura del momento. Y lo digo con mucha humildad, porque somos un partido político, del Frente Amplio también quiere representar de alguna manera ese malestar. Y tenemos la obligación de hacerlo. Y tenemos que proponer caminos hacia allá. ¿Creen ustedes que lo representan en algo? ¿Sabe qué? Se lo pregunto porque cuando yo he hablado con la gente de la ACES, por ejemplo, no están ni ahí. Sí. Y están decepcionadísimos. Le dimos nuestro apoyo a los dirigentes nuestros para que, nos vendieron la pomada. Nos dijeron, chiquillos, vamos al Parlamento, entremos al sistema institucional y ahí vamos a encontrar la respuesta. No. Entonces, ¿por qué hoy día tenemos que creer? Sabes que la verdad, de ahí difiere un poco como de la respuesta que a lo mejor se dio. O sea, creo que la verdad es que la respuesta no iba a estar solamente en el campo institucional. Solo por entrar al Congreso con las normas actuales que existen, es bien difícil hacer las transformaciones, y eso es verdad. Pero sin embargo, creo que era necesario también representar en la política, tratar de procesar políticamente estos conflictos, porque si no, ¿qué? O sea, el camino es uno de los caminos, hay otros caminos. O sea, creo que aquí también las alternativas políticas son distintas por lo mismo, ¿cierto? Pero nuestro camino es que desde lo institucional, pero también desde, en el fondo, la relación que tenemos con la gente y con las organizaciones sociales, se pueden hacer las transformaciones. Es importante ese punto, diputada, porque también cómo se está conversando entre ustedes, los dirigentes, del deber que tenemos todos los que creemos en la democracia, de también traspasar, explicar a todos los que legítimamente están descontentos en que
ese es el mejor camino, o ese es el camino, porque si no, lo que decía usted, ¿qué? Hay que cambiarlo, sin duda, que es lo que la gente está pidiendo. Sí. Pero ese es el camino. Y hay algunos que no quieren ese mismo camino. Claro está que hay algunos que no quieren ese camino. Yo creo que, bueno, cada uno tendrá que optar legítimamente por esas opciones. Pero a nuestro parecer, o sea, tenemos herramientas que en el fondo ofrecer. Hay, como mencionaba, hay países en donde han involucrado a la ciudadanía en las decisiones políticas y están en las normas de la Constitución para hacerlo. Entonces creemos que por eso mismo es el pilar fundamental de los cambios que requerimos hoy. Porque la forma de procesar un conflicto como este tiene que ser escuchando y en relación con las organizaciones sociales, en relación con la ciudadanía, pero generando mecanismos para que eso sea procesado también institucionalmente. Y en eso al menos hemos tratado de optar nosotros desde el Frente Amplio como un canal. Ahora, sabemos que nosotros no representamos este malestar social, o sea, nosotros no somos voceros, a eso me refiero. Sí tenemos una historia, o sea, nosotros mismos. Yo personalmente también participé en las movilizaciones estudiantiles años anteriores y por lo mismo hoy día estamos encontrando en este camino o buscando la forma de representar también en la política ese malestar porque entendemos que tiene que ser representado, porque así vamos a lograr los cambios y las transformaciones que requerimos. Diputada, usted es miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, por eso el tema 40 horas, Mujeres y Equidad de Género, y también de la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana. Ayer en la comisión hubo una larga exposición de expertos, abogado Jaime Baza. Se habló del cómo se ha aplicado e implementado toda la batería legal ligada a lo que significa tener al país en estado de emergencia y sus excepcionalidades, toques de queda, decretos, en fin. Y manifestó muchos reparos. ¿Con qué impresión se quedó y cómo analizan ustedes dentro de la Comisión de Seguridad lo que está pasando en ese tema, que también para muchos es un tremendo tema? Y es lo que buena parte de la oposición le pide al gobierno para dialogar con mayor fluidez, la presencia de los militares o de las fuerzas en las calles y los estados de excepción. Bueno, la verdad es que yo comparto lo que señala, y la verdad es que a mí me deja también y a todos, o sea, a los diputados, si no se está aplicando el estado de emergencia bajo la norma legal, quiere decir que hoy día estamos bajo la ilegalidad, tanto del actuar de carabineros como de militares luego del toque de queda. O sea, lo que señaló el abogado Jaime Baza es que luego del toque de queda, cuando se reprime a alguien por estar manifestándose en la calle, está por fuera de la legalidad, porque es una falta, no es un delito, no debería ser objeto de detención, pero sin embargo hemos visto detenciones en las calles luego del toque de queda, o sea, múltiples detenciones. También hemos visto cómo han entrado a las casas, o sea, militares entraron a la casa de una dirigente estudiantil de la CONES. O sea, estamos hablando de irregularidades tremendas que se supone están bajo un marco de Estado de Derecho. Y es por eso que hay responsabilidades políticas, porque el presidente de la República es responsable de eso. Ojo, el caso de la CONES fue Carabineros. Sí, disculpe, fue carabinero en ese caso. Sí. Pero hemos visto... Y de hecho, perdón, con los entrevistados que hemos tenido, hace poquito conversábamos con un abogado de la Chile que está ofreciendo asesoría jurídica y nos decía que al menos en la cantidad de denuncias que ellos han recibido, los principales problemas son con Carabineros. Ahora, me imagino que también hay un tema que Carabineros es el que tiene todavía a cargo lo que es el control de detención, de la represión, ¿verdad? Del orden público, porque ellos tienen también las herramientas. O sea, el militar tiene su armamento, pero el carabinero todavía es el que maneja los aparatos disuasivos, ¿no? Que también son bastante polémicos y también están en bastante tela de juicio. Así es. O sea, a nosotros lo que nos parece es que este conflicto no se resuelve por una vía represiva, ni tampoco con tener toques de queda ni militares en las calles. ¿Bajo ningún punto de vista? Es que de hecho se ha agravado, o sea, esa es mi impresión. Porque o sea, ¿sabes qué? Y esto creo que es súper importante, puedo estar equivocado. Hay gente que me ha escrito desde barrios que la queja es totalmente al contrario. Ellos se quejan no de que estén los militares en la calle. Ellos dicen, oye, ese aquí no es el problema que salgan los militares a la calle. El tema es que vengan. Porque resulta que llevamos mucho militar y policía en otro lado. Sí. Pero aquí en el barrio nos tienen solos. O lo otro que me llega muy frecuente es, el problema no es que salgan, nosotros queremos que salgan para sentirnos protegidos también. El tema es que disparen al aire.
o el tema es que se ajusten a la norma. Exacto. ¿Va por ahí el tema? ¿Comparte? ¿A ti no, Sí. o para ti la presencia de fuerzas es no absoluto? O sea, yo creo que hay que distinguir. O sea, Carabineros tiene hoy día, y las fuerzas especiales deben resguardar la seguridad. En eso al menos no hay diferencia. El tema es que me parece que las medidas que ha tomado el gobierno y el decretar estado de emergencia frente a un conflicto social buscando esa salida, mi impresión es que ha agudizado más el conflicto. ¿Siempre fue malo? Pregunto por el contexto, por el escenario que tuvimos el viernes. No, es un escenario muy complejo. O sea, ahí no. ¿Había una forma distinta si no era sacar los militares o crees que no era necesario igual? Porque había una situación de incendios múltiples. No estoy yendo al tema de las causas, porque eso hay que investigarlo. Pero en los hechos teníamos metro incendiándose por todos lados, una torre también en incendio, empezaban los saqueos, en fin. No voy al origen, voy a lo que estaba pasando. Entonces, la pregunta es, ¿fue siempre malo sacar a los militares? ¿O sí fue razonable al principio? Yo creo que es la forma en que se ha abordado esto, porque si el presidente, desde un inicio, porque esto no fue solamente el viernes, o sea, teníamos una movilización que venía de la semana, en donde se estaba evadiendo el pasaje, ¿cierto? El pago del pasaje, pero sin embargo no hubo una disposición a decir, ok, escuchemos qué está diciendo la gente, resolvamos esto. No, fue hacer oídos sordos y decir, vamos a seguir adelante, como que si la gente tenga que aguantar siempre las medidas que tome el gobierno y nunca tener un pronunciamiento distinto. ¿Fue solo el gobierno o fuimos todos? No, claramente yo digo que el Congreso durante todo este tiempo, o sea, si llevan 30 años aplicando las mismas normas y profundizando mediante una política de consensos que ha llevado incluso a proteger a la corrupción. O sea, vimos qué sucedió con el acuerdo MOPGATE, en donde fue un acuerdo entre la derecha y la izquierda para, en el fondo, proteger esa situación. Y vimos otras situaciones. Entonces, la verdad es que claro que hay un hastío, porque tanto el Congreso como el Gobierno han practicado una política durante 30 años de proteger los privilegios de unos pocos y de no estar a favor de los intereses de la mayoría. Entonces, claro que frente a un conflicto como este, creo que las salidas eran distintas, podrían haber sido más a tiempo, podrían haberse tomado otras resoluciones. Entonces, llegar al día viernes, claro, con un caos tremendo. O sea, yo ahí comparto que la incerteza de lo que sucede. Pero también ahí creo que el mismo abogado Jaime Baza hace una distinción. O sea, una cosa son los saqueos, que es un delito. Es un delito. Entonces, tiene que ser abordado de una manera distinta a la manifestación de las personas. Son hechos distintos. Y el infringir un toque de queda no es un delito, es una falta. No es lo mismo que saquear. Y creo que acá se ha mezclado todo y el actuar de la fuerza policial y también de militares ha sido más bien a reprimir. Diputada, ¿usted cree que en el ambiente actual, en que claramente también hay que decirlo, desde ayer o antes de ayer incluso ya se ha percibido un descenso muy notorio del volumen, ¿no?, de los incidentes reñidos con la ley? Sí. Hablamos de los saqueos y en fin. ¿Están las condiciones para ya levantar los estados de excepción? Yo creo que sí. ¿O es riesgoso aún? O sea, yo creo que sí y que deberíamos estar dispuestos a buscar desde la política la solución. O sea, me parece que el día de ayer la manifestación tan grande que tuvimos en las calles también da muestra de que la ciudadanía quiere que se avance. O sea, no es que queremos estar en un estado continuo de movilización, no creo eso. Pero sí quiere ser escuchada. Y hasta ahora no ha sido escuchada. Entonces, ese es mi tema. O sea, busquemos en la política la salida. Me parece que las medidas de represión no están dando y no van a dar una respuesta. Por eso creo que, la verdad, yo esperaría más gestos del gobierno. Han sido, la verdad, muy escasos, han sido irresponsables. ¿Cuál sería un buen gesto? Si usted fuera gobierno, ¿cuál sería ese buen gesto? Porque uno puede imaginar muchos gestos y pueden ser, bueno, de hecho hay muchos temas, ¿no? Pero si pensamos en uno de los que uno puede tomar por la encuesta que es prioridad, en el tema pensiones, que ha estado tan presente en los últimos años, porque por Dios que es importante y transversal, ¿cuál sería un gesto realmente potente? Porque acá también se está haciendo un esfuerzo de subirlo, ¿verdad? Pensiones básicas solidarias, inmediato, ¿verdad? Hay varios campos que ya se anunciaron, pero eso, dice usted, no es insuficiente. Es insuficiente porque no toca el modelo de negocio de la AFP. O sea, pero usted un gesto sería eliminar la AFP.
O sea, bueno, nosotros postulo eso. O sea, para mí y para el Frente Amplio, nosotros deberíamos tener un sistema que sea de seguridad social y que no sea, en el fondo, en base a poner nuestras pensiones para que las AFP se llenen de utilidades como lo han hecho durante todo este tiempo, y los fondos de pensiones, la verdad es que su rentabilidad ha ido bajando. Entonces, ahora sabemos que en esto hay que avanzar, y de hecho nosotros tiempo atrás habíamos propuesto el tener un sistema que sea mixto, pero tener una base, una garantía, tener una pensión universal básica, que sea igual al salario mínimo. Porque con eso uno puede vivir, pero con 100.000 pesos no se puede vivir. Y para eso creemos que debe ser considerado por igual, o sea, no establecer ese criterio que en el fondo es lo que realiza el Pilar Solidario. O sea, solo el 60% más vulnerable puede acceder a una pensión básica solidaria o una APS, o cubrir por parte del Estado, ¿cierto? Pero no se tocan, en el fondo, los fondos de las cotizaciones. Hay fondos de cotizaciones, hay más de 9.000 millones que están reunidos de las cotizaciones de las personas. Entonces, desde ahí, claro que se puede resolver el problema de las pensiones, pero tenemos que tocar ese negocio y tenemos que restringirlo. Hay que establecer normas mínimas. Por ejemplo, que las compañías aseguradoras no tengan los mismos dueños que las AFP. Hoy día no existen esas normas mínimas, lamentablemente. Entonces, claro que creemos que tenemos que avanzar en un diálogo, ¿cierto? Y algo de eso vamos a tener que ceder, cada parte va a tener que ceder. Pero vemos que desde el lado del gobierno al menos hay una disposición impositiva. O sea, hoy día, sin ir más lejos, con la reforma de pensiones presentan este aumento del pilar solidario, pero no tocan en nada el resto de la reforma y quieren que aprobemos todo. Quieren que sigamos como si acá en Chile nada hubiera pasado. Y claro que no puede ser así. Y por eso ya aprovecho esta instancia para hacer un llamado al gobierno a retirar la reforma de pensiones, a seguir avanzando con el pilar solidario, pero retirar todo el resto y que discutamos de fondo cuál es el sistema de pensiones que Chile se merece. Muy bien, diputada Gael Guillomans, gracias por venir esta mañana. Muchas gracias a vos. Que tenga buen día.